son los ejes de tu nuevo libro, Deuda o Soberanía? Bueno, primeramente, mostrar lo ficcional de la soberanía al haberse creado toda una estructura legal que condiciona a la Argentina desde la dictadura militar hasta hoy para permitir todos los procesos de endeudamiento que hemos sufrido. Es decir, muestro la ley de administración financiera, cómo ha actuado la Procuración del Tesoro de la Nación, sometiéndose a la voluntad de los bancos extranjeros, es decir, cómo los funcionarios han cedido la capacidad soberana del Estado para que los bancos extranjeros hagan lo que quieran con la deuda argentina. Pero hay dos cosas que creo que son las fundamentales. Una, mostrar las formas con las que se maneja el Fondo Monetario Internacional. Porque claro, la gente dice el Fondo Monetario es una institución que tiene muy mala prensa, que ahora hay que negociar un préstamo con el fondo. Lo que no se sabe, si no lo sabe la gente común, es que el fondo tiene más inmunidades que un país soberano. ¿Cómo empezó el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles eran los primeros objetivos y en qué se convirtió? Claro, el Fondo Monetario Internacional, cuando se creó en 1946, después de los acuerdos de Bretton Woods, significaba que iba a actuar en caso de que hubiera problemas monetarios entre los países para tratar de compensar algunas deficiencias y evitar problemas económicos. Pero se convirtió en algo totalmente distinto. Se convirtió en que el fondo es un prestamista de última instancia que generalmente quiere garantizar que se pague a los acreedores privados y además establecer un montón de condicionalidades y ajustes, que es lo que ha hecho el fondo invariablemente. Y más allá de que el fondo empezó a actuar en el 56, hay dos etapas fundamentales. Durante el gobierno de Menem, durante la década del 90, más allá de que hubo algunos préstamos durante la dictadura militar, y el famoso préstamo Mauricio Macri, que es inédito en los antecedentes del fondo, jamás se dio un préstamo de esa magnitud. Ahora bien, ¿qué pasa con el fondo? Que más allá de lo que hizo el fondo, de prestar un dinero que no debía haber prestado porque el fondo sabía que no se le iba a poder pagar, es decir, porque sus informes ya mostraban lo que era la economía argentina, porque además en algunos títulos que se emitieron en el año 2018, el propio gobierno nacional decía que la deuda era insostenible. A pesar de eso, el fondo dijo, bueno, hay que sostener al gobierno de Macri de cualquier manera y vamos a prestarle el dinero. Y aquí Estados Unidos fue el factor fundamental. ¿Por qué? Porque más allá de que el fondo lo integran una enorme cantidad de países, casi la totalidad de los países que componen el sistema. ¿Quiénes manejan en los hechos el Fondo Monetario Internacional? Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña y China. Y el que tiene mayor factor de decisión son los Estados Unidos, porque esta tiene poder de veto. Entonces, claro, eso permitió que Trump dijera, necesitamos el apoyo a Mauricio Macri porque su política en este momento nos beneficia y hay que sostenerlo a cualquier precio. Por eso se dio ese préstamo que no tiene antecedentes, no en la historia argentina, jamás se dio un préstamo semejante. ¿Y qué pasa? El fondo además no se ha hecho cargo de sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay un artículo, el artículo 6º, que establece cuando el fondo advierte que en un país se están fugando capitales, que era lo que pasaba acá, y eso lo demuestro minuciosamente, tiene que advertirle al gobierno que tome medidas para evitarlo. Si el gobierno no toma medidas, le tiene que cortar el flujo de fondos, que el fondo no le cortó, siguió dándole plata, hasta la última vez en el 2019, que ya por supuesto el derrumbe era total. ¿Hay algún organismo que controle al Fondo Monetario Internacional? Ninguno, porque como te decía, el fondo no puede ser sometido ni aún a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en caso de un conflicto con un país. Pero, aunque nadie lo ha advertido, yo que he leído, entonces encontré algo significativo que pienso que el gobierno del doctor Fernández podría emplearlo. Es decir, la Convención de Inmunidades y Privilegios de Organismos Internacionales como el Fondo establece en el artículo 9º que en caso de que un país tenga un problema con el fondo, puede pedirle a la Corte de La Haya una opinión consultiva, que la Corte opine cómo procedió el fondo. Y esa opinión es vinculante, es decir, eso podría significar que al fondo lo escrachara, no un gobierno, no una organización no gubernamental, sino el máximo organismo de justicia que regula, que está dentro de las Naciones Unidas. ¿A quién le sirve la operatoria que tiene el FMI? Al sistema financiero, a los bancos extranjeros, a los fondos de inversión, que cuando un país se ve en dificultades para pagar, recurre al fondo y el fondo invariablemente actúa porque es el prestamista de última instancia. ¿Un presidente como Macri le sirve más al FMI que otro tipo de presidente? Y por supuesto, porque Macri endeudó al país en cifras realmente descomunales
y necesitó el auxilio del fondo para no desbarrancarse del 2018 en adelante. Finalmente se terminó desbarrancando porque por más que le dieron la plata esa, es decir, no hubo forma de evitar toda esa locura financiera en que se estaba inmerso. Por otra parte, lo grave del fondo es que te presta el dinero y establece condicionalidades estructurales. Dice, hay que hacer esto, esto y esto. Y el fondo, antes de prestarle plata a Macri, ya había establecido lo que tenía que hacer Macri, que empezó a hacerlo rigurosamente. Es decir, no es que el fondo presta plata a una tasa baja, porque la tasa que presta el fondo es una tasa baja, sino que lo grave del fondo es lo que te obliga a hacer. Es decir, el Estado pierde su soberanía y su autonomía porque al acceder al préstamo del fondo tiene que obligarse económicamente a hacer lo que quiere el fondo. De forma sintética, ¿cómo me puedes explicar qué tipos de condicionamientos pone el FMI a Argentina hoy? Bueno, generalmente restringir el gasto público, o sea, si la Argentina necesita hacer construcciones, desarrollo de puentes, de caminos, edilicios de todo tipo, cortarlo, modificar la legislación laboral, eso es una de las cosas fundamentales que pide el fondo. Además, tratar de privatizar activos públicos. Además de eso, tratar de que los problemas sociales sean acotados y modificar los regímenes jubilatorios. Ahora, no es que esto lo digo yo, esto lo establece el fondo en todos sus acuerdos. Y creo que lo más ejemplificador fue cuando en 1992 hizo el Plan Brady, en una documentación reservada que envió Michel Cantezuz, el director gerente del Fondo Monetario Internacional a la Comunidad Financiera, le decía que había que ayudar a la Argentina porque se había comprometido específicamente a privatizar las empresas públicas, modificar la legislación laboral, privatizar el sistema jubilatorio y una serie de ajustes fundamentales para la economía. Es decir, esto es lo que hace siempre el fondo.